Anemia y policitemia. La hematopoiesis es el proceso a través del cual se producen los elementos formes de la sangre. Para la producción de eritrocitos, la eritropoyetina, EPO, es la principal hormona reguladora. En la médula ósea, el primer precursor eritroide reconocible, en términos morfológicos, es el pronormoblasto. Esta célula puede experimentar 4 a 5 divisiones celulares que dan lugar a la producción de 16 a 32 eritrocitos maduros. El eritrocito maduro tiene un diámetro de 8 m, es anucleado, disiforme y posee una gran capacidad de plegamiento para atravesar la microcirculación. El eritrocito promedio tiene una vida de 100 a 120 días. El órgano encargado de la producción de eritrocitos se denomina emitrón. El regulador fisiológico de la producción de eritrocitos, la hormona EPO, se sintetiza y libera a partir de las células del revestimiento capilar peritubular en el riñón. El regulador fisiológico de la producción de eritrocitos, la hormona EPO, se sintetiza y libera a partir de las células del revestimiento capilar peritubular en el riñón. Los hepatocitos producen una pequeña cantidad de EPO. La concentración plasmática de EPO aumenta en proporción a la gravedad de la anemia. El hematócrito medio en el varón adulto es de 47% más menos 7% y en la mujer adulta de 42% más menos 5%. EPO posee una semivida de eliminación de 6 a 9H. Bajo el estímulo de la EPO, la producción de eritrocitos puede aumentar 4 a 5 veces durante un periodo de 1 a 2 semanas, pero solo en presencia de los nutrimentos apropiados, en particular el hierro. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la anemia como la cifra de hemoglobina menor a 130 G/L, 13 G/100 ml, en varones y menor a 120 G/L, 12 G/100 ml, en mujeres. Anemia. Presentación clínica de la anemia. Signos y síntoma. Por lo regular, se diagnostica mediante pruebas de laboratorio, con valores anormales. La anemia aguda se debe casi siempre a hemorragia o hemólisis. Si la pérdida hemática es leve, el aumento del aporte de oxígeno se logra por cambios en la curva de disociación de oxígeno 2, hemoglobina, mediada por la disminución de pH o el incremento de CO2, efecto de Bohr. Disminución de pH o el incremento de CO2, efecto de Bohr. Surgen signos de inestabilidad vascular si la pérdida aguda es de 10 a 15%. Cuando se pierde mayor a 30% del volumen hemático de manera súbita, la persona no puede compensar tal situación con los mecanismos habituales. Si la pérdida de sangre es mayor a 40%, mayor a 2L en el adulto de talla promedio, aparecen signos de choque hipovolémico que incluyen confusión, disnea, diaforesis, hipotensión y taquicardia. El enfermo necesita reposición de volumen inmediata. Los síntomas vinculados con la anemia de grado moderado son fatiga, sensación de debilidad, disnea y taquicardia. En el paciente anémico, la exploración física permite la detección de latido cardíaco vigoroso, pulsos periféricos intensos y un soplo sistólico de flujo. Índice eritrocito. Volumen corpuscular medio, MCV, igual a valor normal 90 más menos 8 FL. Hemoglobina corpuscular media, MCH, igual a valor normal 30 más menos 3 pg. Concentración de hemoglobina corpuscular media igual a valor normal 33 más menos 2%. La microcitosis se refleja por un volumen corpuscular medio MCV menor del normal, menor a 80, en tanto que las cifras altas, mayor a 100, indican macrocitosis. El frotis sanguíneo también revela variaciones de tamaño, anisocitosis y forma, poiquilocitosis, celulares. Policromasia, la presencia de eritrocitos que son ligeramente mayores de lo normal. Recuento de reticulocitos. El recuento preciso de reticulocitos es clave para la clasificación inicial de la anemia. El varón adulto tiene una concentración sérica de ferritina promedio de casi 100 mcg/L, correspondiente a una reserva de hierro cercana a 1 gramo. La mujer adulta tiene una concentración sérica de ferritina promedio de solo 30 mcg/L, en correspondencia con una reserva de hierro menor, casi de 300 miligramos.
Estudio de médula ósea. En individuos con anemia hipoproliferativa y concentración de hierro normal conviene analizar la médula ósea. Definición y clasificación de la anemia. Clasificación inicial de la anemia. La clasificación funcional de la anemia la divide en tres categorías principales. 1. Alteraciones de la producción medular, hipoproliferación. 2. Trastornos de la maduración de eritrocitos, eritropoyesis ineficaz. 3. Acortamiento de la vida de los eritrocitos, pérdida hemática / diagonal hemólisis. Definición y clasificación de la anemia. Clasificación inicial de la anemia. La clasificación funcional de la anemia la divide en tres categorías principales. 1. Alteraciones de la producción medular, hipoproliferación. 2. Trastornos de la maduración de eritrocitos, eritropoyesis ineficaz. 3. Acortamiento de la vida de los eritrocitos, pérdida hemática / diagonal hemólisis. La anemia hipoproliferativa se observa de manera característica en los casos con un índice de producción de reticulocitos bajo, junto con modificaciones mínimas o ausentes de la morfología de los eritrocitos. Anemia normocítica, normocrónica. De forma característica, los trastornos de la maduración conllevan una elevación ligera o moderada del índice de producción de reticulocitos junto con índices eritrocíticos macrocíticos o microcíticos. El aumento de la destrucción de eritrocitos debido a hemólisis da lugar a un incremento del índice de producción de reticulocitos hasta por lo menos un valor 3 veces superior al normal, a condición de que exista el hierro necesario para la síntesis de hemoglobina. La anemia de origen hemorrágico no se acompaña casi nunca de índices de producción superiores de 2.0 a 2.5 veces el valor normal debido a las limitaciones que impone el aumento de la médula eritroide, por la disponibilidad de hierro. En la primera ramificación de la clasificación de la anemia, un índice de producción de reticulocitos 2.5 indica que lo más probable es una hemólisis. Un índice de producción de reticulocitos 2 señala una anemia hipoproliferativa o un trastorno de la maduración. A menudo, estas dos últimas posibilidades se pueden diferenciar mediante los índices eritrocíticos, bien por el estudio del frotis de sangre periférica o bien a través del estudio de la médula ósea. Cuando los índices eritrocíticos son normales, la anemia es casi con toda seguridad de tipo hipoproliferativo. Los trastornos de la maduración se caracterizan por una producción ineficaz de eritrocitos y un índice de producción de reticulocitos bajo, además de eritrocitos de formas extrañas, macrocitos o microcitos hipocrómicos, en el frotis de sangre periférica. En casos de anemia hipoproliferativa no se observa hiperplasia eritroide en la médula, mientras que aquellos con producción ineficaz de eritrocitos muestran hiperplasia eritroide y un cociente M/E 1:1. Anemias hipoproliferativas. Al menos 75% de todos los casos de anemia es de tipo hipoproliferativo. La anemia hipoproliferativa refleja un fracaso absoluto o relativo de la médula, en la que el componente eritroide no ha proliferado de modo adecuado con respecto al grado de anemia. La mayor parte de las anemias de tipo hipoproliferativo se debe a un déficit de hierro de grado leve a moderado, o bien a inflamación. La anemia hipoproliferativa puede deberse a lesión medular, déficit de hierro o estimulación insuficiente de la EPO. Esta última posibilidad puede representar una alteración de la función renal, una supresión de la producción de EPO por citocinas inflamatorias como la interleucina 1 o bien una disminución de las necesidades císticas de 0,2 debido a enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo. Solo en pocos casos la médula ósea es incapaz de producir eritrocitos en cantidad suficiente, una situación que es más frecuente en los pacientes con insuficiencia renal. En los casos de diabetes mellitus o mieloma, la deficiencia de EPO puede ser más intensa de la que cabría esperar con base en el grado de insuficiencia renal. En términos generales, las anemias hipoproliferativas se caracterizan por la presencia de eritrocitos normocíticos y normocrómicos, aunque en situaciones de déficit de hierro de grado leve o inflamación crónica de larga evolución se pueden observar células microcíticas e hipocrómicas. Las determinaciones analíticas clave para distinguir las diferentes formas de la anemia hipoproliferativa son la concentración sérica de hierro y la capacidad de fijación de hierro, la valoración de las funciones renal y tiroidea, la biopsia o el aspirado de médula ósea para descartar una lesión medular o un proceso infiltrativo, y la concentración sérica de ferritina para cuantificar la reserva de hierro.
En ocasiones es necesaria una tinción para la demostración de hierro en la muestra medular con objeto de establecer el modelo de distribución del hierro. Los pacientes con anemia secundaria a inflamación aguda o crónica muestran un modelo distintivo de concentración sérica de hierro, baja, TIC, normal o baja, porcentaje de saturación de la transferrina, baja, y concentración sérica de ferritina, normal o alta. Tales cambios en las cifras de hierro se desencadenan por acción de la hepcidina, hormona reguladora del hierro, cuya cantidad aumenta en la inflamación. Se observa un modelo característico en la deficiencia leve o moderada de hierro, concentración sérica de hierro baja, TIC alta, porcentaje de saturación de transferrina bajo, concentración sérica de ferritina baja. Por lo general, la lesión medular producida por un fármaco, los cuadros de tipo infiltrativo como la leucemia o el linfoma y los procesos de aplasia medular se diagnostican a través de las características morfológicas celulares observadas en el frotis de sangre periférica y médula ósea. En los casos de enfermedad infiltrativa o fibrosis es necesaria casi siempre la biopsia medular. Trastornos de la maduración: una anemia con índice de producción de reticulocitos bajo, macrocitosis o microcitosis en el frotis de sangre periférica, e índices eritrocíticos anómalos, sugiere un trastorno de la maduración. Las alteraciones de la maduración se clasifican en dos categorías: defectos de la maduración nuclear que implican macrocitosis y alteración del desarrollo medular, y defectos de la maduración citoplásmica vinculados con microcitosis e hipocromía que se deben a problemas de la síntesis de hemoglobina. El índice inadecuadamente bajo de la producción de reticulocitos refleja la eritropoyesis ineficaz, que es consecuencia de la destrucción intramedular de eritroblastos en desarrollo. El estudio de la médula ósea señala hiperplasia eritroide. Los defectos de la maduración nuclear se deben a déficit de vitamina B12 o ácido fólico, lesión producida por fármacos o mielodisplasia. Los fármacos que interfieren con la síntesis del DNA celular, como el metotrexato o los compuestos alquilantes, pueden dar lugar a un defecto de la maduración nuclear. El alcohol, por sí mismo, también es capaz de causar macrocitosis y un grado variable de anemia, aunque por lo regular esta situación coincide con un déficit de ácido fólico. Las mediciones de ácido fólico y vitamina B12 son muy importantes no solo para identificar el déficit vitamínico específico, sino también debido a que representan mecanismos patógenos diferentes. Los defectos de la maduración citoplásmica se deben a un déficit grave de hierro o alteraciones de la síntesis de la globina o el grupo hEM. El déficit de hierro ocupa una posición irregular en la clasificación de la anemia. Cuando la anemia por déficit de hierro es de grado leve a moderado, decrece la proliferación eritroide medular y la anemia se clasifica como hipoproliferativa. No obstante, si la anemia es grave y prolongada, la médula eritroide es hiperplásica a pesar del aporte de hierro insuficiente y, en consecuencia, la anemia se clasifica en el grupo de eritropoyesis ineficaz con defecto de la maduración citoplásmica. En cualquier caso, la disminución del índice de producción de reticulocitos, la microcitosis y un patrón típico de valores de hierro permiten establecer el diagnóstico y diferenciar el déficit de hierro con facilidad de otros defectos de la maduración citoplásmica como las talasemias. Los defectos de la síntesis del hEM, a diferencia de lo observado con las alteraciones de la síntesis de globina, son infrecuentes y pueden ser adquiridos o hereditarios. Las alteraciones de origen adquirido se relacionan casi siempre con mielodisplasia, pueden concurrir con anemia macrocítica o microcítica, y a menudo se vinculan con un exceso de hierro mitocondrial. En estos casos, las mitocondrias de las células eritroides en desarrollo captan el hierro, pero este no se incorpora en el hEM. Las mitocondrias cargadas de hierro rodean al núcleo de la célula eritroide y forman un anillo. Mediante la identificación característica de estos sideroblastos anulares en las tinciones para demostración de hierro sobre tejido medular es posible establecer el diagnóstico de anemia sideroblástica, que las más de las veces es efecto de una mielodisplasia. De nueva cuenta, los parámetros relativos al hierro son útiles en el diagnóstico diferencial y el tratamiento de estos pacientes. Hemorragia y anemia hemolítica: al contrario de las anemias que se relacionan con un índice de producción de reticulocitos excesivamente bajo, la hemólisis se vincula con índices de producción 2.5 veces el valor normal. La eritropoyesis estimulada queda reflejada en el frotis de sangre periférica por la aparición de un número aumentado de macrocitos policromatófilos.
El estudio de la médula ósea no está indicado cuando el índice de producción de reticulocitos se incrementa de forma apropiada. Los índices eritrocíticos son por lo regular normocíticos o ligeramente macrocíticos, lo que refleja el aumento del número de reticulocitos. La hemorragia aguda no se acompaña de un mayor índice de producción de reticulocitos, debido al tiempo que requiere el incremento de la producción de EPO y, por tanto, la proliferación medular. La hemorragia subaguda se puede relacionar con una reticulocitosis ligera. La anemia debida a una hemorragia crónica evoluciona como un déficit de hierro, más que como cuadro de una mayor producción de eritrocitos. La valoración de la anemia por hemorragia es sencilla. La mayor parte de los problemas se plantea si un paciente muestra un mayor índice de producción eritrocítica tras un episodio de hemorragia aguda no diagnosticado. En ocasiones no es obvia la causa de la anemia y el aumento de la producción de eritrocitos. La confirmación del estado de recuperación puede requerir la observación del paciente durante 2 a 3 semanas, a lo largo del cual se reconoce un incremento de la concentración de hemoglobina y una disminución del índice de producción de reticulocitos. La enfermedad hemolítica, a pesar de ser impresionante, constituye una de las formas menos frecuentes de anemia. La posibilidad de que se conserve el índice elevado de producción de reticulocitos representa la capacidad de la médula eritroide para compensar la hemólisis y, en caso de hemólisis extravascular, el reciclado eficiente de hierro obtenido de eritrocitos destruidos, que sirve de apoyo para la producción de estas células. En el caso de hemólisis intravascular, como en la hemoglobinuria paroxística nocturna, la pérdida de hierro puede limitar la respuesta medular. El grado de respuesta depende de la intensidad de la anemia y la naturaleza del cuadro patológico primario. Las hemoglobinopatías, como la drepanocitosis y las talasemias, generan un cuadro mixto. El índice reticulocítico puede ser alto, pero es bajo en relación con el grado de hiperplasia de la médula eritroide. Las anemias hemolíticas se presentan de formas diferentes. Algunas aparecen de manera súbita como episodios agudos y autolimitados de hemólisis intravascular o extravascular. Un modelo de presentación que se observa a menudo en los pacientes con hemólisis autoinmunitaria o alteraciones hereditarias de la vía de Embden-Meyerov o la vía de la glutatión reductasa. Los individuos con trastornos hereditarios en la molécula de hemoglobina o la membrana del eritrocito tienen con frecuencia antecedentes clínicos de larga evolución típicos del proceso patológico. Es posible que los pacientes con enfermedad hemolítica crónica, como la esferocitosis hereditaria, se presenten no con una anemia sino con alguna complicación debida al incremento sostenido de la destrucción de los eritrocitos, como una crisis litiásica vesicular de bilirrubina sintomática o esplenomegalia. Las personas con hemólisis crónica son susceptibles de mostrar crisis aplásicas si algún proceso infeccioso interrumpe la producción de eritrocitos. En el diagnóstico diferencial entre un problema hemolítico agudo y otro crónico es necesaria la integración cuidadosa de los antecedentes familiares, las características del cuadro clínico inicial y, si la enfermedad es congénita o adquirida, el estudio cuidadoso de un frotis de sangre periférica. Para el diagnóstico preciso se necesitan algunas veces estudios más especializados de laboratorio, como la electroforesis de hemoglobina o un método de detección en busca de enzimas eritrocíticas. Los defectos adquiridos de la supervivencia de los eritrocitos están mediados por lo regular por mecanismos inmunitarios y requieren pruebas de antiglobulinas directas o indirectas o títulos de crioaglutininas para identificar la presencia de anticuerpos hemolíticos o hemólisis mediada por el complemento. Tratamiento. Anemia. Un principio terapéutico básico consiste en no instituir el tratamiento de la anemia de grado leve a moderado antes de establecer un diagnóstico específico. En casos poco frecuentes la anemia aguda puede ser tan grave que se necesiten transfusiones antes de la determinación del diagnóstico definitivo. Si la anemia tiene un inicio agudo o gradual, la selección del tratamiento apropiado depende de la causa documentada de la anemia. Muchas veces, la causa de la anemia puede ser multifactorial. Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide grave que ha consumido antiinflamatorios puede desarrollar una anemia japoproliferativa relacionada con la inflamación crónica, así como una anemia por hemorragia crónica vinculada con una hemorragia del tubo digestivo intermitente.
En todo caso es importante valorar la concentración del hierro en el paciente antes y durante el tratamiento de cualquier forma de anemia. Las opciones terapéuticas para el tratamiento de las anemias han aumentado en un grado impresionante en los últimos 30 años. Hoy se dispone de un procedimiento terapéutico seguro del componente hemático. La epoyetina recombinante como complemento del tratamiento contra la anemia ha mejorado la vida de individuos con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis y reducido la necesidad de transfusión en pacientes con anemia por cáncer que reciben quimioterapia. Por último, los enfermos con trastornos hereditarios de la síntesis de la globina o mutaciones en el gen de la globina, como la drepanocitosis, pueden beneficiarse de la introducción de la genoterapia dirigida.